Ok, ahora sí vamos a ver este documento. Pero antes vamos a dar un conceptito que a mí se me olvidó. Se me olvidó hacerlos en el video pasado. De hecho, tenía que enseñárselos en el video pasado, pero es que se me fue. Pero bueno, no importa, este video es la continuación, entonces vamos a verlo aquí. Es el concepto de potencia. ¿Por qué potencia? Es un concepto muy importante a la hora de lo que son arranques, obviamente, tensión reducida, porque recordemos que todos los motores del mundo se indican sus valores de potencia, y de hecho con valores de potencia que se compran, ustedes van a comprar un motor piden un motor de 5 HP, 10 HP, no sé lo que necesiten. Ahí lo que hice fue que por YouTube encontré un videito, lo corté en varios pedazos para más o menos extraer lo que me interesa, porque por lo menos para motores eléctricos no encontré. O sea, es de motores de combustión, de carros o de motos, es lo mismo. Pero el concepto de potencia es el mismo para motores. Obviamente no exactamente lo mismo para un motor eléctrico. Pero bueno, por lo menos los conceptos son los mismos para ver si me logran entender un poquito este asunto de potencia mejor. Porque pues sí es complejo de explicar. Igual, vamos a ver el video, y luego retornamos acá para yo de tratar de explicarles con respecto a lo que vimos, estas formulitas. Y bueno, vamos a ver el video ahora sí. La discusión entre torque y potencia parece no tener fin, y hoy estamos más confundidos que nunca. Escuchamos dichos como la potencia vende autos y el torque gana carreras, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué son los caballos de fuerza? Estuvimos fijándonos todo el tiempo en un dato menos importante. ¿Por qué cae el torque a altas revoluciones? ¿Quién ganaría una carrera entre vehículos de misma potencia pero distinto torque? ¿Qué pasa con los diésel y los nafteros? ¿Cuándo debemos pasar los cambios? ¿A mayor torque, mayor potencia o al límite de vueltas? ¿Cuánta potencia genera un humano? Empecemos con las respuestas. Para poder hablar de potencia, primero tenemos que hablar de torque. El torque es la fuerza giratoria que produce un motor. Se puede medir en newton metro o libras pie, entre otras. En la ficha técnica se nos muestra la fuerza máxima a un determinado número de revoluciones. Este valor indica el punto máximo de la curva de torque, ya que los motores no generan la misma fuerza siempre. Esta varía a lo largo de las revoluciones del motor. La potencia es torque por revoluciones del motor. Por ende, la potencia es esclava del torque, y mientras mayor sea el torque, más potencia tendrá. Pero también es esclava de la velocidad de giro del motor. Mientras a más revoluciones gire, más potencia tendrá. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad de giro con todo esto? Simple. Al girar rápido, el ciclo del motor se repite más cantidad de veces, por ende es recargado con combustible que podrá volver a quemarse y generar más potencia. Un motor que gira a 6000 revoluciones podrá quemar el doble de combustible que uno girando a 3000 y producir el doble de empuje. Ya sabemos que el torque es la fuerza de rotación, y la potencia es esta fuerza de rotación multiplicada por la velocidad de giro. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El torque o la potencia? La razón por la cual todos los artefactos se venden por potencia, incluyendo motores eléctricos, ya sea de un ventilador, el motor de un generador, cortadora de pasto o un auto, nos da la respuesta. El único que importa es la potencia. La potencia es la velocidad con la que podemos hacer un trabajo. No importa si el trabajo se hace con muchas repeticiones o con mucha fuerza. Lo que importa es hacer ese trabajo lo más rápido posible. Si ponemos dos vehículos iguales con la misma potencia, pero distinto torque, ambos llegarán a la meta al mismo tiempo, porque tienen exactamente la misma potencia. Por último, el factor más importante sería la caja de cambios o caja de velocidades. Mientras más marchas tenga una caja, mejor será. La caja de cambios tiene una sola función. La potencia que entra en el eje de entrada es el mismo que en el eje de salida, pero la velocidad de rotación y torque no. Obviamente la caja tiene una pérdida por fricción interna, pero las ventajas que otorga la caja hace que sean despreciables. Recuerden que la potencia es la velocidad de giro por el torque.
La caja de cambios baja las revoluciones de salida, pero amplifica considerablemente el torque, haciendo que la primera marcha tenga una fuerza brutal. La siguiente marcha tendrá menos fuerza, pero permitirá que el eje de salida tenga más revoluciones. Como verán, lo que importa es darle mucha potencia a la caja de cambios para que ésta haga su trabajo y nos impulse. Ok, ahora sí, ahora tratando de relacionar lo que vimos en el video con motores eléctricos, imagino que estarán un poquillo bateados porque ahí les puse motores de combustión, pero bueno, como les digo, el concepto de potencia al final termina siendo el mismo para todos los motores del universo. Según el video vimos que potencia es igual al torque o la el momento o el par. Recuerden que es lo mismo del video que vimos anteriormente. Todo se refiere a la fuerza que tiene el motor por la velocidad. En sentido estricto debería ser velocidad angular en radianes por segundo, pero también se puede hacer por revoluciones por minuto. Nada más tienen que aplicar aquí unos factores, ¿verdad? De hecho ahí en el video vieron que dividían como entre 5000 y algo, pero bueno, al fin y al cabo eso es una constante. A mí lo que me interesa son las variables, o sea, que potencia es igual a el torque o el momento por la velocidad angular. De hecho, bueno, eso lo tengo más o menos aquí, porque digamos, en un motor la potencia siempre se mantiene constante. O sea, usted un motor lo va a comprar por potencia. De hecho, usted dice, deme un motor de medio HP, de 1 HP, de 2 HP, y esa potencia no va a cambiar nunca. Ustedes lo que hacen es que, dependiendo si necesitan más velocidad o menos velocidad, a ese motor le van a aplicar ya sea engranajes, poleas y todos los métodos que existen para reducir velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos esos sistemas de reducción de velocidad y aumento de potencia? Aumento de fuerza. Algo como esto. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, se parece mucho a lo que hacíamos con el transformador. ¿Se acuerdan que el transformador tenía una potencia que era V por I y que la potencia se mantenía constante tanto en el primario como en el secundario? Aquí es exactamente lo mismo. Recuerden que en el transformador ustedes, si para un elevador, si iban a aumentar el voltaje, tenían que sacrificar corriente para mantener la potencia constante. Aquí pasa exactamente lo mismo, digamos, por lo menos aquí, digamos que en este caso, para un motor de 1000 watts de potencia, yo puedo tener todas estas combinaciones que tengo acá, ya sea, digamos, reduciendo la velocidad por medio, como les dije, engranajes, poleas, no sé. Digamos que para este caso en el que yo tengo fuerza máxima pero con velocidad mínima, puedo reducir la fuerza e ir aumentando la velocidad. Al fin y al cabo, vean que todas estas multiplicaciones tienen que darme los 1000 watts que tiene el motor. El motor no va a poder dar más de 1000 watts, o sea, imposible, ni reducirlos. Él siempre va a dar esa potencia. Lo que hace uno es jugar con la fuerza que tiene el motor y la velocidad, al igual como hacíamos con el transformador, que aumentábamos voltaje y tenemos que sacrificar corriente, o aumentábamos corriente y tenemos que sacrificar voltaje para mantener la potencia siempre constante. Entonces, repasando un poco, vemos para este caso, digamos para esta caja de marchas, recuerden que, bueno, según el video, la caja de marchas lo que hace es ya sea irme bajando la fuerza para irme aumentando la velocidad. Entonces, para una primera marcha tenemos 10 de fuerza con 100 de velocidad. Para una segunda marcha ya baja la fuerza pero aumenta la velocidad a 125, la fuerza baja a 8. Para una tercera marcha la fuerza baja a 4 pero la velocidad aumenta a 250. Para una cuarta marcha la velocidad la fuerza baja a 2 pero la velocidad sube a 500. Digamos que para una quinta marcha, digamos que la fuerza baja a 1 y la velocidad ya suba a 1000. Entonces 1 por 1000 va a ser 1000. Entonces la idea es esa, que la potencia siempre se mantenga constante y yo voy a hacer jugar con ese asunto de velocidad. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vamos a ver más adelante que para el efecto de arranques mi potencia del motor eléctrico se va a ver afectada en el momento que yo bajo voltajes y bajo corrientes. De hecho, yo bajo voltajes
se me va a bajar la corriente, se me va a bajar la potencia y por ende se me va a bajar la fuerza de ese motor. Pero bueno, ustedes tal vez se preguntarán o me preguntarán, profe, pero o sea, ¿qué tiene que ver esta potencia con la potencia de los motores si el motor tiene una potencia eléctrica y esto es una potencia mecánica? Ok, sí, esta es una fórmula para un tipo de potencia mecánica y el motor usa potencia eléctrica, pero recuerden que el motor es una maquinita que me relaciona la potencia eléctrica con la potencia mecánica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo recuerden que es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Hay una pérdida de potencia, ¿verdad? Al principio vimos que ellos tienen una eficiencia. El motor anda como en el 65% trifásico. Bueno, este que puse aquí es monofásico, pero bueno, hagamos el otro cablecillo para no enredarnos. Y ahora sí estamos hablando de un motor trifásico, porque bueno, normalmente de hecho los arranques a tensión reducida se hacen a motores trifásicos. Entonces vemos que hay una relación de corriente y voltaje que me genera una potencia. Recuerdan, potencia es igual a corriente por voltaje, voltaje por corriente, lo mismo. Y eso a la entrada del motor, o sea, a la entrada de energía. Y la salida de energía que yo le estoy haciendo va a ser la potencia mecánica, que tenemos esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, esta ya es función. Recuerden que momento y torque es lo mismo, ¿verdad? Entonces la fórmula es la misma, que es potencia es torque por velocidad. Entonces la velocidad que me produce este motor en el eje con el torque me van a generar una potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo al hacer un arranque a tensión reducida voy a bajar la tensión o el voltaje. Esa bajada en la tensión me produce una bajada de corriente y obviamente se me va a afectar la potencia con la que yo estoy alimentando ese motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente se va a ver afectada la potencia que sale de ese motor y yo principalmente en este caso del arranque me voy a fijar más que todo en el torque, ¿verdad? Porque dijimos que si al motor se le baja mucho el torque o la fuerza que tiene, ese motor no va a arrancar ese motor no va a arrancar nunca, porque recuerden que la carga tiene un torque necesario para moverse y ella necesita moverse libremente. No sé si recuerdan, para ver si lo encuentro, el cuaderno, aquí está. Esto de aquí, que dependiendo del torque que yo voy a tener, yo me voy a dar cuenta si ese motor me va a funcionar para la aplicación que estoy usando, ¿verdad? Dependiendo del torque que necesite inicialmente la carga para empezar a mover todo el sistema. Entonces, yo con todo esto lo que estoy haciendo es tratando de explicarles la relación que va a existir entre la potencia eléctrica de entrada del motor y la potencia mecánica, que aunque exista una pérdida de potencia a la hora de transformar energía eléctrica en energía mecánica, las proporciones se mantienen y que básicamente al hacer yo arranques a tensión reducida buscando bajar la corriente, se me va a ver afectado el torque. Entonces, bueno, espero que todo esto haya quedado claro para ya ahora sí arrancar con el documento. Ahora sí, pasando a lo que nos interesa. Aquí, bueno, el documento habla un poquito sobre arrancadores a tensión plena o arranque directo. Entonces tenemos arranque directo, o sea, sin inversión de giro. Aquí, bueno, información de la que venía anteriormente. El arranque directo se aplica a tensión nominal a través del contactor, los dispositivos de protección y los fusibles y el relé eléctrico. Este arranque el motor desarrolla su torque máximo. Bueno, esto no es cierto porque recuerden que la gráfica que vimos anteriormente, el torque máximo se da aquí, no en el arranque. Vean que el torque máximo anda un poquito más arriba, ¿ven? Está más abajo. El torque máximo viene como por aquí y el torque de arranque viene aquí. Noten que también a la hora de arrancar sí es cierto que el torque que genera es más alto que nominal. Recuerden que nominal es este. Vean la línea donde viene aquí, está por debajo que el torque de arranque. Eso sí es cierto, anda arriba del nominal, pero no necesariamente es el máximo. Entonces, bueno, eso en parte es cierto, en parte es mentira. Si la carga lo requiere. El inconveniente es que toma una corriente de arranque máxima de 5 a 8 veces
la corriente nominal. Entonces, para efectos de cálculos, la corriente de arranque se toma como 6 veces, que es como el promedio. Y dice, este sistema es recomendable para motores de baja potencia, normalmente de 5 kW o 6,7 HP. Bueno, el otro documento decía que 15 HP. Pero es que eso ya depende tanto de la persona, como quien dice, el dueño de la empresa o el que esté diseñando, como también del ICE. Porque recuerden que yo les dije que el ICE está monitoreando esas cosas en las empresas, más cuando se tienen motores muy grandes. Entonces el ICE le dice a ustedes, ok, instale ese motor, pero si ese motor en el arranque tiene una corriente arriba de 100 amperios, le tienen que hacer arranque a tensión reducida. Y resulta que ustedes ponen el motor y da 110 de arranque. Y yo, la pucha, no, toca que hacer el arranque a tensión reducida porque ya se me está pasando. Y él dice, me va a estar cobrando multa todos los meses, entonces no me sirve. Porque obviamente el ICE no le hace gracia de que le estén dañando los sistemas eléctricos, ¿verdad? Ya les dije que eso genera mucha interferencia y problemas en la red. Y hasta en las casas cercanas o hasta en el mismo pueblo, como en el caso en Cartago que les conté. Entonces no, toca que aplicar. Entonces esto de la potencia ya depende, ¿verdad? Tanto del que diseña como el mismo ICE, cuáles son las especificaciones que le da a las empresas y todo eso. Bueno, el arranque directo dice que no se recomienda en fajas transportadoras ni en montacargas por el elevado par de arranque que tiene. Y aquí, bueno, lo que es el diseño, vean que es el arranque común y corriente que hemos hecho siempre, ¿verdad? El diagrama de potencia, diagrama de control. Aquí tenemos la memoria, el contactor, la bobina, el contacto de memoria, aquí una protección, aquí el botón de paro, botón de arranque, luz de arranque, luz de paro. Entonces bueno, ya esto los dominamos y los requete dominamos, que ya estamos hasta aburridos de verlo. Ok, este es el arranque directo pero con inversión de giro, o sea como sea el motor está haciendo arranque directo. Que recuerden que sea como sea él arranca, cuando hace cambio de giro tiene que parar también y volver a arrancar. Entonces sea como sea son arranques directos. Entonces bueno, este diagrama ya lo hemos hecho, ya lo hemos hasta montado y ya lo dominamos. No me voy a meter mucho con diagramas porque la verdad es que bueno, hemos practicado tanto con diagramas que ustedes a simple vista ya saben qué hace. O sea, ya deberían de estar en la capacidad de ver qué hace este diagrama. Entonces no voy a ponerme a explicar mucho los diagramas porque eso ya es algo que hemos practicado demasiado. Bueno, arranque con motores monofásicos. Dice, se pueden aplicar entre una fase y neutro o entre las dos fases. No representan problemas de excesiva corriente de arranque, como el caso de los motores trifásicos de gran potencia, debido a su pequeña potencia, por lo que ellos se pueden arrancar directamente. O sea, todos los motores monofásicos no hay problemas de arranque. Ellos se pueden arrancar directamente porque los motores monofásicos yo entiendo que se diseñan hasta 10 HP. O sea, no van a tener tanta potencia. Ya de ahí para arriba se hacen trifásicos. Bueno, en el taller tenemos trifásicos de medio caballo, pero o sea, monofásicos arriba de 10 HP cuesta mucho verlos. Entonces estos normalmente se les hacen arranques directos y no van a tener ningún problema de muy altas corrientes de arranque. Obviamente sí van a tener corrientes por 5 a 8 veces de la nominal, pero no van a ser tan excesivas por la poca potencia que tienen. El sistema de arranque a tensión reducida, ahora sí, por lo general el arranque directo de motor genera trastornos en la tensión y estrés mecánico en los equipos. La corriente que consume el motor al arrancar es aproximadamente 600% de la corriente nominal, o sea 6 veces. Estos valores exceden las limitaciones mecánicas y eléctricas, dañando su motor si este no se encuentra arrancado, si no se arranca adecuadamente, como quien dice. Arranque a tensión reducida es indispensable para reducir el voltaje, así proteger el motor en el arranque, brindándole durabilidad a su motor y seguridad a sus procesos. Existen diferentes tipos de métodos de arranque para cubrir satisfactoriamente todas las necesidades. Entonces vean, todo lo que tenemos, de hecho yo les agregué unos más. Este es como el más común, el estrella triángulo, estrella delta, es el que más se aplica normalmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recuerden que los motores pueden conectarse, depende de la cantidad de puntas que tengan. Déjenme ver por aquí abajo. Tienen que tener por lo menos 6 puntas para conectar, porque algunas solo traen 3 y eso no se les puede hacer arranque ni conexiones en estrella ni conexiones en delta, tienen que arrancarse directamente. Pero ya cuando traen 6 puntas o más, se les puede hacer este tipo de arranque, porque yo ya puedo hacer tipos de conexiones de alimentación diferentes.
Entonces, bueno, aplicaciones aplican máquinas que arrancan en vacío, en ventiladores, las bombas centrífugas de pequeña potencia. Entonces, bueno, esto es de lo que nosotros habíamos visto la vez pasada en transformadores, que recuerden que cuando yo conecto un transformador en estrella, él consume 1.73 veces menos voltaje que conectado en delta. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos hecho unos cálculos de eso al respecto cuando vimos transformadores. Aquí en los motores se aplica exactamente igual, o sea, la reducción de voltaje se va a dar igual y todo va a ser igual. Por eso es que esos cálculos a mí me interesó hacerlos en su momento, porque yo sé que me iban a servir en este momento. Porque bueno, si ustedes se fijan toda la teoría que viene aquí al respecto, bueno, ahí pueden leerla. Al final va a decir exactamente lo que yo les voy a explicar acá. Entonces, ¿qué es? Recuerden, por lo menos para el transformador que nosotros estuvimos analizando, al final de todos los cálculos obtuvimos que conectado en estrella va a tener una potencia de 1440, conectado en delta va a tener una potencia de 4326. Si ustedes hacen cálculos, esta corriente esta potencia es 3 veces superior a esta. O sea, estoy arrancando, digamos, en el caso del motor a tensión reducida, porque en estrella son 120 voltios y en delta son 208. Pero vean qué es lo que pasa con la corriente. En estrella son 12, pero en delta son 20.8. Entonces esto es justamente lo que yo tengo que evitar, estas corrientes altas. Por eso lo estoy conectando en estrella, para que tenga menos voltios y por ende menos corriente. Pero eso es un problema, porque ese motor va a desarrollarme menos potencia mientras esté conectado en estrella. Entonces durante el arranque él va a tener una tercera parte menos potencia que cuando yo lo conecto en delta. Y eso, bueno, según esto que les expliqué anteriormente, aquí abajo me da un problema. Si yo reduzco la potencia, directamente me reduce la fuerza. La fuerza también se me reduce en un factor de 3. Entonces, si ustedes notan, yo estoy reduciendo el voltaje en un factor de raíz de 3. Raíz de 3, recuerden que es 1.73. Pero la fuerza, que al fin y al cabo lo que yo necesito del motor, se me reduce por 3 veces. De hecho, eso lo apunté por aquí, ¿verdad? Que en un arranque estrella delta, el voltaje se me reduce por raíz de 3. Y excelente, la corriente se me reduce por raíz de 3. Pero la fuerza también se me va a reducir se me reduce en un valor de 3 y la fuerza se me reduce en un valor de 3. Entonces vean que yo estoy reduciendo el voltaje 1.73 veces, la corriente se me reduce por 3 veces, pero la fuerza se me va a reducir por 3 veces. Entonces es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta con estos grafiquitos, ¿verdad? Dependiendo el voltaje que les quede, y ver si la fuerza que va a desarrollar el motor todavía queda bastante por encima de la fuerza que va a tener la carga en el arranque. Si pasa esto, de ahí ese motor no va a arrancar. Si me queda así, de ahí sí arranca. Pero recordemos que dijimos que la fuerza del motor que desarrolla el motor en el arranque tiene que quedar bastante sobrada, como quien dice, bastante arriba con respecto a la de la carga, porque si no ese motor va a durar una eternidad arrancándome y igual se va a quemar. Entonces para eso les enseñé los grafiquitos, ¿verdad? Para todos estos detallitos. Entonces, bueno, aquí vienen las gráficas. Ven que ya esto es un arranque a 2 tiempos, que llaman ¿ves? Aquí se da el acoplamiento en estrella. Esta es la gráfica de intensidad, esta es la de fuerza. Aquí se da el arranque en estrella. Vean que con respecto al directo, esta es la gráfica del directo. Vean que la corriente está por encima 7 veces, pero en estrella solo está como 2 veces y media. Entonces vean la diferencia, o sea, la diferencia de corriente que hay. Entonces sí me conviene hacerlo. Aquí esta corriente viene hasta el punto de... Se habla de que ustedes pueden hacer el cambio de estrella delta a un más o menos 80% de la velocidad nominal. Aquí ya es la velocidad nominal, aquí en el 1. Entonces ya el 80% ustedes hacen el cambio de delta. Entonces vean que el delta se considera el arranque directo. La corriente se sube hasta 3 veces y media, pero bueno, aún así no llega a 7.
y ya el motor termina de arrancar bien. Entonces vean, él arranca a la corriente reducida, hace el cambio, se sube un poquito, hace como un pico, pero no llega a los 7, llega como a 3 veces y media, y ahí termina de arrancar y se estabiliza. Entonces bueno, vemos aquí el gráfico de par. Estos son gráficas del motor. Aquí no estoy incluyendo la gráfica de la carga. ¿Se acuerdan la gráfica de la carga que era para ver? Esta de arriba se ve mejor. Es esta de aquí. Y yo les dije que habían diferentes tipos de gráficas de carga, pero bueno, aquí no la estoy incluyendo. Aquí lo que me interesa es el comportamiento del motor a la hora del arranque, que es en verde, y cuando hace el cambio, que ya esté en azul. Entonces ven, ese motor, cuando yo lo conecto en estrella, él va a tener menos fuerza que la nominal. Ven aquí la nominal que está arriba, que el 1 está arriba. O sea, es como que un poquito arriba de la mitad de la nominal. A que yo si lo arranco en estrella, en delta o directamente, va a tener 2 veces más fuerza que la nominal. Pero bueno, no me sirve porque sea una corriente muy alta. Entonces reduce la fuerza bastante. Y vean que ya aquí donde hago el cambio al 80% de velocidad, se me sube el torque un montón, pero ahí empieza a bajar. Recuerden que entre más velocidad va bajando el torque, dijimos, según esta ecuación que teníamos aquí al final también, ¿verdad? Esta, para que se mantenga la potencia. Por eso es que cuando ya el motor alcanza velocidades altas, y reduce la fuerza. Vea cómo se va bajando. Con respecto, yo me voy aumentando la velocidad. Es para mantener la potencia, la relación de potencia. Entonces bueno, vean lo que les está enseñando, que al arranque va a tener una fuerza menos que la nominal, o sea, no va a tener mucha fuerza. Entonces igual, tomar en cuenta estas gráficas de carga y motor a la hora del arranque, que el motor, la fuerza del motor siempre esté por arriba, ¿verdad? Si no, ese motor se va a quemar. Y bueno, aquí hace el pico, el cambio, y ahí se estabiliza. Entonces así nos evitamos tener esta corriente altísima que ya dijimos que no nos conviene. Aquí está el diagrama, ya a ustedes les va a tocar que analizarlo. Ven aquí la conexión en estrella, el puntito común, aquí la conexión delta, aquí las 6 puntas del motor. Ya es un motor más especial, de hecho esto lo pueden simular perfectamente. Y aquí el diagrama de potencia, que va a ser el cambio de estrella a delta. Como les digo, no les voy a explicar mucho diagramas porque ya es algo que hemos practicado mucho y ustedes están en la capacidad de ver esto y más o menos entender qué hace. Ven aquí los temporizadores. Recuerden que en el caso de este diagrama de control, él va a hacer el cambio después de un tiempo. O sea, aquí arriba dice que es con respecto a la velocidad cuando alcanza el 80%, pero eso se puede medir en tiempo también. Si la carga siempre se mantiene constante, ustedes pueden calcular más o menos en cuánto tiempo va a alcanzar ese 80%, y de esa forma ustedes van a programar el temporizador para que haga el cambio en ese tiempo. Entonces así es como se hace eso. Aquí vienen las conexiones que se tienen que hacer para pasar de estrella a delta. Eso ya lo vimos anteriormente en lo que eran videos de motores trifásicos, pero bueno, ahí están por si quieren corroborarlo. Aquí están las conexiones en la placa del motor, y esta es una versión alternativa del diagrama de control. Recuerden que bueno, tenemos este de aquí. Esta es como una versión alternativa para ahorrarse un contacto. Normalmente para ahorrarse un contacto auxiliar. Ya ustedes verán si lo quieren aplicar o no. Yo no me complicaría porque ven que ya aquí tiene un enredo. O sea, recuerden los conceptos de diseño que yo les enseñé, que por lo menos aquí arriba sí se aplican perfectamente, pero este de abajo ya tiene ahí como unos cruces raros. O sea, no es que sean inválidos, pero ya vienen a generar más complejidad, y a la hora de revisar el circuito puede que nos enredemos más. Por eso es que yo les decía que siguieran como ese estándar que yo les enseñé, para que se les facilite a la hora de revisar circuitos, revisar programas, ya si está programado en PLC o bueno. Pero esto también es válido, también lo pueden hacer obviamente.
Arranque por autotransformador. Bueno, recordemos que hace poco vimos el tema del autotransformador. La idea de ver el tema del autotransformador es precisamente porque nosotros lo utilizamos para hacer arranques a tensión reducida. Recuerden que el autotransformador normalmente tiene taps que me van a reducir los voltajes dependiendo. De hecho, aquí tengo la presentación del autotransformador. ¿Dónde tenía eso de los taps? Aquí está. Ven, que me va a reducir o aumentar la relación de transformación, ya sea me va a reducir o aumentar el voltaje en el secundario, dependiendo de los taps que yo conecte. Entonces, por eso es que yo puedo variar voltajes. Al poder variar voltajes, puedo hacer arranques a tensión reducida o a voltajes reducidos, que es lo que al fin y al cabo ando buscando. Recuerden que este documento que yo les he enseñado la vez pasada, aquí al final dice que una de las aplicaciones de los autotransformadores es para como método de arranque, ¿sí? Arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque. Entonces ven, entonces ahora sí vamos a ver lo que es el arranque por autotransformador. Dice, es posible arrancar a tensión reducida utilizando autotransformador. El autotransformador reduce en gran medida la corriente de arranque con un moderado torque de arranque. Ok, estos diseños normalmente se usan tomas de 50%. ¿Qué es esto de 50%? 50% con respecto al voltaje primario del transformador, un 65%, un 80% y ya luego un 100%. Entonces, dependiendo de la cantidad de taps que tenga este autotransformador, yo puedo hacer arranques en un montón de tiempos. O sea, como un carro que puede tener hasta 6 marchas, no sé. Aquí igual, yo puedo hacer que él tenga un arranque con un montón de tiempos, y de esa manera yo lo arranco de una manera más suave. Porque por lo menos el Estrella Delta que vimos anteriormente, vimos que él tenía 2 tiempos. Ven aquí donde pasa uno y aquí el segundo, que está en verde y el que está en azul. Aquí igual. Pero ya estos pueden, dependiendo de la cantidad de taps que tenga ese autotransformador, hacer arranques en mayor cantidad de tiempos, y de esa manera se van a hacer un arranque mucho más suave, sin tantos golpes. Porque sea como sea, vemos que aquí se hace un pico, ¿verdad? Un pico de corriente bastante grande, que se puede evitar, por lo menos en este caso, haciendo arranques a mayor cantidad de tiempos, o sea, en diferentes marchas, si lo comparamos con un carro, que voy a hacer primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. En cambio que el otro pasaba de primera a sexta de golpe, no sé. Entonces hacía un pico por lo menos de corriente, en este caso muy grande. Este tipo de arranques es poco frecuente, puesto se emplea para motores muy grandes. O sea, arriba de 100 kilowatts es que se aplica este tipo de arranques. Por eso es que no es tan común ya a nivel de empresas que manejan motores exageradamente grandes. Entonces, bueno, por lo menos estos grafiquitos que quieren decir. Aquí tenemos la gráfica de corriente. Básicamente esta es la gráfica de corriente como el transformador, se podría decir, porque bueno, esta primera sí es la del motor, como quien dice. Esta es la gráfica de corriente, la verde, es la gráfica de corriente del motor si nosotros lo conectáramos directamente a la red. De hecho aquí dice Direct Online. Estos corrientes ya son a tensión reducida, pero recuerden que nosotros estamos usando un transformador. Tenemos una corriente de primario y una corriente de secundario explícitamente. Entonces aquí ¿cuál es cuál? Por lo menos recuerden que nosotros cuando tenemos un autotransformador, en este caso nosotros estamos reduciendo el voltaje, ¿verdad? Porque estamos haciendo un arranque a tensión reducida, o sea, un arranque a voltaje reducido, que es lo mismo. Entonces vemos que aquí tenemos una V grandota y una V chiquitita. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que en los transformadores ustedes, para mantener la relación de potencia, cuando nosotros bajamos voltaje, tenemos que aumentar corriente para mantener la relación de potencia, porque recuerden que la potencia de aquí tiene que ser la misma potencia de aquí. Y si fuera elevador, yo aumento voltaje. Si aumento voltaje, tengo que sacrificar corriente. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? En el secundario, al estar un voltaje pequeño, la corriente se me va a hacer grande, pero en el primario la corriente se me va a hacer pequeña, como les digo, para mantener la relación de potencia, para que la potencia se mantenga constante. Entonces, ¿qué está pasando? Vean que, bueno, obviamente la corriente que sale por el secundario es la que va a llegar al motor, porque yo tengo el motor conectado al secundario.
esa corriente va a ser más grande que la que se ve reflejada en el primario del transformador. Entonces, de estas dos, ¿cuál va a ser lo más grande? Ve aquí donde dice lado del motor, corriente del lado del motor, con arranque por otro transformador. Entonces, esta en rojo va a ser la del motor, o sea, la del secundario, y la azul va a ser la del primario. Ven que va a ser más chiquitita. Entonces, esto me trae muchas ventajas, porque obviamente la que el ICE a mí me está monitoreando es la del primario. O sea, el ICE no va a poner aquí ni a monitorearme nada del motor, sino que en la entrada de corriente de la empresa, digamos que va a ser como esta de aquí. Entonces al fin y al cabo va a haber una corriente todavía más pequeñita que la que le está llegando al motor, y eso obviamente, bueno, va a ser muy bueno para mí, porque tras de que yo ya estoy reduciéndole la corriente para hacer el arranque a tensión reducida, todavía esa corriente se va a ver reflejada en la entrada del medidor de la empresa más pequeña todavía. Entonces por eso es que este tipo de arranque se usa mucho para motores muy grandes, porque me dan esa ventaja en la reducción de corriente. A este lado es la gráfica de torque. Entonces ven, este es el torque de arranque directo, vean que está por encima. Este en azul es el torque a la hora de aplicar el bajonazo de voltaje, ¿verdad? Se me baja la corriente y se me baja el torque, dijimos. Y este es el de la carga, este en rojo. Bueno, por lo menos este arranque va a tener problemas porque ven que está casi pegando. Dijimos que cuando diseñamos lo dejamos con una cierta cantidad bastante alta de diferencia, para que ese motor no dure toda la vida arrancando y no se vaya a quemar. Pero bueno, esta es la idea más o menos. Ya están las gráficas con respecto a los tiempos. Ven que este ya tiene 3 tiempos de arranque. Entonces tenemos 3 gráficas. El anterior solo teníamos 2 porque era a 2 tiempos, atención a estrella delta. Sí, la conexión estrella y la conexión en delta. Nada más 2 tiempos. Y aquí este motor, si este motor está conectado a un otro transformador, que me hace 3 tiempos, que sé yo, 50%, 80%, 100% del voltaje. Entonces vemos que ya estas gráficas pueden variar mucho, o sea, dependen del autotransformador. Por lo menos en este caso, ahí no se ve, por así lo hago un poquito más grande. Por lo menos en este caso vemos que él arranca con una corriente. Recuerden que el 1 es la nominal, entonces 2 veces y media con respecto a la nominal. Aquí un tiempo después, más o menos como el 50% de la velocidad nominal. Digamos que si el motor es de, qué sé yo, 2000 revoluciones por segundo, cuando va por las 1000 ya hacen el segundo cambio, que me va a aumentar la corriente a 3,5 más o menos, vean aquí. Y ya cuando va como por el 80%, hace el cambio, ya directamente queda conectado directamente a la red. Obviamente en algún momento va a tener que quedar conectado directamente a la red. Eso es lo que al final yo busco. Y ya él se estabiliza, empieza a funcionar y la corriente, vean que se redujo. Bueno, hasta este es el punto más alto, ¿verdad? Vean que la línea punteada no se toma en cuenta. En este caso es la que está totalmente lineal, que no está punteada. Entonces ven que el máximo que se dio fue este, porque ven que este está aquí y este arranque está aquí. Entonces el pico máximo de corriente fue como 3,5 veces y no fueron los 6 que son los que me dan el problema. Con respecto al par, entonces bueno, ven lo que yo les expliqué aquí, que ese par va a ir bajando con respecto al voltaje que yo voy reduciendo. Entonces ven que aquí está directamente, aquí yo reduje una cantidad, digamos al 50%, y se redujo un montón. Aquí yo reduje qué sé yo, digamos que este sea 80%, este 50%, vea que se redujo otro montón. Y ya este es el de la carga, el de la máquina que yo estoy conectando. Entonces ven que en un primer instante el par de primer tiempo es como un poquito arriba de la mitad del nominal. Vean el nominal donde está aquí, y yo tengo aquí está la mitad y aquí es un poquito arriba, pero aún así vean que está muy por encima del par que yo necesito conectar, o sea, de la máquina que yo necesito conectar, ya sea la picadora de caña, la ordeñadora, no sé, el molino, lo que quieran conectarle a ese motor. Entonces el motor va a arrancar sin ningún problema porque tiene más fuerza el motor que la carga. Ya al 50% de velocidad del motor, digamos que a las 1000 revoluciones por minuto que dijimos aquí atrás, va a ser el segundo tiempo. Ven que más bien el torque va a tender a aumentarse con respecto al de la carga. Va a mover mejor la carga, se va a mover un poquito más rápido. Y ya al 80% hace el tercer cambio, que ya es el que me conecta directamente a la red.
y aquí se da el punto de estabilidad. Ven por aquí donde está el 1, el punto de nominal de velocidad, corriente y fuerza nominal de ese motor, y ya ahí se va a estabilizar y va a seguir trabajando perfectamente. Entonces estas gráficas, analizando estas gráficas, vemos cómo funciona el autotransformador. Ok, esta es la conexión del sistema de potencia, o el circuito de potencia. ¿Qué podemos ver en este diagrama de potencia? Bueno, obviamente todo diagrama de potencia está controlado por un diagrama de mando o diagrama de control. Este sería el de control, que bueno, básicamente el control, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que ustedes observan es las tres etapas, ¿verdad? Los tres tiempos. Aquí el primer tiempo, el segundo tiempo y un tercer tiempo. Entonces, dependiendo la configuración, porque ¿cómo les explico? Los autotransformadores, como les digo, existen y se pueden hacer en todos los tiempos prácticamente que uno quisiera. Normalmente se hacen en 3 como este, pero pueden hacerse hasta en 5 tiempos, que hay un transformador que tenga al 50%, al 60%, al 70%, al 80%, al 90%, podría ser hasta 5 tiempos, bueno, y al 100%. Entonces obviamente toda esta configuración va a cambiar y el diagrama de control también va a cambiar, pero bueno, para el caso de los 3 tiempos, normalmente lo que se hace es algo así. En un primer tiempo tenemos conectado todo, ¿verdad? Obviamente este va a estar abierto, porque al momento que este se cierre, está Windows jodiendo. En el momento que este se cierre, me va a alimentar la carga total, ¿verdad? Vean que bien, ya alimenta directamente las líneas, pero en los primeros instantes este se mantiene abierto, y los que se mantienen cerrados son estos dos de aquí, estos contactores de aquí. Entonces se va a ver algo así, el motor va a quedar algo así. Entonces en un primer tiempo, recuerden que va a ir de un voltaje mínimo a un voltaje máximo para hacer una corriente mínima, bueno, para ir reduciendo la corriente, ¿verdad? Que la corriente, bueno, sabemos que depende de la velocidad. En velocidad cero se va a quedar la corriente máxima. Entonces de esa forma se va a ir reduciendo la corriente en el arranque, que es lo que andamos buscando, porque vean que si la arrancamos a tensión plena, la corriente se va a subir hasta aquí, y en cambio si lo hacemos a tensión reducida se va a bajar hasta acá. Estas son las gráficas igual de momento, fuerza, y esta es la de corriente, nada más que aquí las ponen en esta posición para que yo vean en qué momento se van haciendo los cambios. Ven aquí en estas líneas punteadas en blanco, entonces ustedes van a poder identificar más fácil los momentos que se están haciendo los cambios y lo que está pasando tanto con la corriente como con la fuerza del motor. Entonces bueno, les estaba explicando que en un primer instante tenemos esta conexión, que es básicamente con este abierto y todos estos dos cerrados. Eso sube el voltaje mínimo. Para un segundo tiempo, ¿qué es lo que hacen? Ven que lo que hizo fue desaparecer esta estrella, o sea, abrieron este contactor. Eso hace que el voltaje me aumente un poquito. Pero recuerden que todo lo que son estrellas, relacionado con estrellas, tienden a bajarme voltaje según lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Del arranque estrella delta. Luego, para un tercer tiempo, bueno, para este tiempo el voltaje va a aumentarme un poquito, pero no tanto, porque vea que siempre va a tener estas bobinas conectadas el transformador, y eso va a producir que se me baje el voltaje. O sea, no va a ser todavía el voltaje a tensión plena o tensión ya conectándolo directamente a la red. Y ya para el tercer tiempo lo que hacen es que cierran acá y toda la corriente se va a venir por acá. Recuerden que la corriente no es tonta, ya no va a estar viniendo por aquí, pudiendo irse directamente por acá. Igual también se puede abrir por aquello, pero no es necesario, porque casi siempre lo que hace es que nada más se cierra también se mantiene cerrado siempre, y no va a haber ningún problema de bajonazos de voltaje ni de corriente, porque toda la corriente se va a estar viniendo directamente al motor. Entonces bueno, más o menos así funcionan las tres etapas. Una primera etapa, todo el autotransformador conectado. Una segunda etapa, desconectan el delta, la estrella, pero siempre tienen conectadas estas bobinas en series, y al final se conecta directamente a la red. Eso básicamente es lo que hace este diagrama de control. Bueno, con respecto ya a la teoría, recuerden que los autotransformadores se manejan por la relación de transformación.
¿Se acuerdan? La relación de transformación de los transformadores, todo lo tienen. Entonces las relaciones de V y T son las siguientes. Recordar la relación de transformación: A, V1, V2, N1, N2 y 2 y 1. Entonces el voltaje se va a reducir con respecto a la relación de transformación. La corriente se va a reducir con respecto a la relación de transformación al cuadrado. Y el torque también se va a reducir con respecto a la relación de transformación al cuadrado. O sea, pasaba algo similar a lo que teníamos nosotros en un arranque estrella delta. Se puede decir que en un arranque estrella delta, o sea, si lo relacionamos, la relación de transformación vendría siendo raíz de 3. Entonces ven que aquí en primer instante se me reduce, bueno, en primer instante, en el estrella delta, cuando yo conecto en estrella, el voltaje se me reduce con respecto al voltaje delta, raíz de 3, pero la corriente y el torque se me reducen 3 veces. O sea, ven que la reducción en estas dos es mucho más grande. Aquí raíz de 3, recuerden que raíz de 3 es 1.73, creo, que es la mitad de 3. Entonces vean que para reducir voltajes hay que sacrificar mucho torque, por eso es que el torque se baja bastante. Aquí pasa lo mismo, si ustedes se fijan, aquí está A normal, pero en este y en este está el cuadrado. Entonces el sacrificio de torque es mucho más grande, porque recuerden, cuando usted agarra un número y lo elevan al cuadrado, se hace mucho más grande, y si ustedes dividen un número muy grande, les va a dar un valor muy pequeñito. Entonces para que me entiendan esa relación que existe a la hora de que yo bajo los voltajes en un motor, lo que pasa con el torque y lo que pasa con la corriente. Quería analizar estas grafiquitas un poquito por aparte, porque bueno, aquí se puede apreciar perfectamente que, digamos, cuando yo voy bajando la corriente, muy bonito, ya no tengo problemas con de inestabilidad de red, que ya el motor no se me calienta y todo, pero recuerden que se me va bajando también la fuerza que tiene ese motor. Entonces bueno, en este caso todo bien, porque al fin y al cabo la fuerza que necesita la carga para funcionar está muy por debajo de todo el resto de gráficas, pero puede darse el caso de que esta gráfica me quede como por aquí, o por ejemplo, digamos, viendo esta gráfica que yo había hecho, que me quede aquí la gráfica de la carga, digamos, del torque que necesita la carga para arrancar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya este autotransformador yo no va a poder utilizar los taps a 160, a 180 voltios, porque ahí no va a arrancar. Recordemos que en este, como les dije, la gráfica de la carga, por lo menos aquí el arranque en velocidad 0, tiene que estar por debajo que la fuerza del motor, y ojalá bastante por debajo, para que el motor no tenga problemas para arrancar y ese motor no vaya a durar toda la vida arrancando, porque si está muy cerquita, ya les dije que el motor va a tener que hacer más tiempo de arranque, va a llevarle más tiempo, y si dura mucho de ahí es prácticamente que esté casi parado, va a empezar a calentar y va a dañarse el motor. Entonces bueno, si la gráfica de esa carga empezaría aquí, ya estos dos taps inferiores de voltajes bajos yo no puedo usarlos, tendría que usar de 200 voltios hacia arriba. Entonces bueno, por eso es que me gustaron estas grafiquitas, porque eso se puede apreciar perfectamente. Vean que para esta corriente de arranque directo, como quien dice, conectándolo directamente a la red, tengo este torque. Ya para el voltaje medio tengo este torque, y ya para el voltaje más alto tengo otro torque. Entonces yo tengo que tomar en cuenta dónde va a quedar la curva de la fuerza que necesita la carga para ver si ese voltaje me va a llevar esa carga. Luego esta parte de acá explica básicamente lo que yo les expliqué aquí arriba, ¿verdad? Lo de los 3 tiempos, ahí escrito en más detalle para que tal vez lo lean y lo entiendan mejor, un poco de teoría de más. Aquí ya se puede ver como más detalladamente lo que son los taps. Ven, aquí un tap al 0%, un tap al 50, al 65, al 80 y al 100. Este motor perfectamente puede arrancarse con 1, 2, 3, 4 tiempos con este autotransformador que tiene aquí.
Y aquí este otro, que por lo menos con este se puede arrancar a 1, 2, 3 tiempos, básicamente, a 50, 65 y 80. Y eso sería todo lo relacionado con el autotransformador. Espero haya quedado claro, porque recuerden que este dispositivo lo venimos desarrollando desde hace rato y le hemos dado bastante profundidad para que ojalá quede lo más claro posible. Ok, seguimos con el arranque con resistencias rotóricas. Ok, seguimos con el arranque con resistencias estatóricas. Este tipo de arranque, básicamente, bueno, aquí adelante voy a ir un poquito más rápido porque estos arranques no son así como tan, pues sí son importantes, pero son más sencillos, como quien dice. Por lo menos, si pasamos al diagrama de potencia y control, ¿cómo lo vamos a reconocer? Por estas resistencias. Ven, esto es una resistencia y esto es un fusible. Vean la diferencia del símbolo. Se ponen unas resistencias por fuera del motor, básicamente. Se le llaman estatóricas, pero mentira que ustedes van a abrir el motor y pegáselas al estator. O sea, se ponen por fuera, se pueden poner por fuera perfectamente, no se complican tanto la existencia. Entonces, estas resistencias, recuerden que una resistencia lo que va a hacer es limitarme la corriente mientras las resistencias estén conectadas, pero también me van a limitar la potencia del motor y por supuesto que la fuerza también, según esta relación que habíamos visto la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se arranca con las resistencias y ya cuando las resistencias no se necesitan, se conecta directamente, ya cuando el motor arrancado con la corriente reducida, que es lo que nosotros andamos buscando, reducir la corriente del arranque. Entonces vean que básicamente en un primer instante este contactor va a estar cerrado, este va a estar abierto, toda la corriente se va a venir por aquí, va a llegar al motor, un tiempo después van a cerrar este, porque ven que, o sea, no va a haber problema porque está conectado línea 1 con línea 1, línea 2 con línea 2 y línea 3 con línea 3, o sea, este siempre va a seguir cerrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la corriente? Obviamente la corriente no es pendeja. Ella en el momento que ve que por aquí no hay resistencia, se va a venir toda por acá. Porque ella dice, ah, mira, ok, o sea, ¿me voy por aquí o me voy por aquí? Ay, pero qué pereza, hay resistencia, no jodas. Entonces, me vengo por acá. Entonces, por eso es que este contacto, al fin y al cabo, no se termina abriendo. No hace falta. Ustedes lo pueden analizar con este circuito de control, que más o menos se va a hacer el funcionamiento. Vean que la resistencia pueden conectarse ya sea antes, vean aquí donde está el térmico, están conectadas antes, o pueden conectarse después del térmico. Vean el térmico donde está aquí arriba. Entonces, bueno, esta es otra variante. Ven, aquí yo tengo las resistencias, aquí tengo un primer tiempo con las resistencias conectadas y un segundo tiempo ya conectado directamente a la red, aquí abajo. Este es el diagrama de control para este caso, a este teléfono que quiero enfocar. Okay. Pucha, cómo le cuesta. Y bueno, aquí arriba estaban las gráficas. Ya las gráficas no los voy a explicar mucho. Vemos aquí que está arrancado dos tiempos, aquí con resistencias y aquí sin resistencia ya directamente a la red. Aquí con resistencias, aquí sin resistencia directamente a la red. Esta es la gráfica de la carga, ahí le llaman par resistente de la máquina. Y básicamente de eso se trata. Arranque con resistencias rotóricas. Ok, ya esto es para un motor con rotor bobinado. O sea, no se puede aplicar a todos los motores. Los arranques anteriores se aplicaban casi a cualquiera. Ya este es un motor especial que tiene rotor bobinado. Entonces no todos se pueden aplicar este tipo de arranque. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ese rotor, ven aquí el diagrama del motor, ya tiene una rayita por dentro. Salen unos cablecitos. Y eso significa que ese es un motor con rotor bobinado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Internamente en el rotor están conectando unos contactos que se van a activar un tiempo después. Ven aquí donde está el temporizador. Entonces, en un primer tiempo va a estar abierto esto. Entonces, toda la corriente va a tener que venirse por las resistencias. Recuerden que la presencia de resistencias hace que la corriente se me reduzca. En un segundo tiempo se cierra este contactor. Entonces, igual, la corriente no es tonta. Ya dice, ok, ¿puedo irme por aquí o puedo irme por aquí? ¿Cuál me voy? Ah, me voy por aquí, que no hay resistencias. Que recuerden que la resistencia es una resistencia al paso de la corriente, ¿verdad? Entonces la corriente ni tonta ni perezosa va a venirse todo para acá. Entonces ya en un segundo tiempo no van a haber resistencias, que esto queda como eliminado aquí. Y básicamente así se reconoce. Ven qué fácil se reconoce, viendo el motor, si tiene
doble rayita y salen unos cablecitos y tiene unas resistencias conectadas, es un arranque por resistencias rotóricas. Por aquí están las gráficas, ¿verdad? En 2 tiempos. De hecho, este tipo de arranque puede hacerse en más tiempos. Aquí viene, ven que lo que hacen es que le ponen más resistencias a ese rotor. Aquí hacen un tiempo, aquí hacen otro tiempo y ya luego conectan directamente a la red. Van eliminando las resistencias con respecto a pasando el tiempo y así hacen arranques. No vienen las gráficas para este. Un arranque más suave. Recuerden que entre más tiempos, más suave el arranque. Menos picos, ¿se acuerdan lo que les expliqué anteriormente? Picos de corriente. Que también se tratan de evitar. Arranque de motores de 2 velocidades. Ok, ya esto es un motor especial también. Es un motor que tiene 2 velocidades. ¿Cómo lo reconocen? Este es el símbolo. Este es el símbolo de un motor de 2 velocidades. Ven que ya trae más cables para conectar. Y dice que la máquina arranca a una velocidad baja. Entonces, al arrancar a velocidad baja, va a arrancar a corriente baja. Una corriente más baja de lo normal, de la que él alcanzaría a su velocidad máxima. Entonces, bueno, ahí les dejo el diagrama de control, diagrama de potencia. Vean que él hace como una conexión delta, estrella, también en cierta forma para hacer el cambio de velocidad. Aquí viene, ven aquí, conexión estrella delta. Aquí viene la conexión internamente para más detallada. No voy a meterme mucho con detalles, pero para que vean más o menos de qué se trata y cómo se pueden distinguir. Principalmente es una de las cosas que me interesa también, porque como les digo, este motor ya es especial, ya no se aplica tanto este tipo de arranque, cuesta mucho. Igual el arranque por bobina partida, otro motor especial. Este tipo de motor dice que está dotado de 2 devanados estatóricos doblados en 2 devanados paralelos con 6 o 12 bornes o puntas de salida y equivale a 2 medios motores de igual potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Conectan la mitad de las bobinas en un tiempo, es como un medio motor, y ya luego conectan el resto de bobinas para hacer el motor completo. Lo que va a hacer es que me reduzca la corriente, ¿verdad? En un momento de arranque y luego se acopla directamente a la red. Entonces, bueno, aquí tenemos las gráficas, ¿verdad? No las voy a explicar mucho porque ya las he explicado, bueno, con 1.000.000 de veces. Aquí tenemos los 2 tiempos, ¿verdad? Aquí a medio motor, aquí dice medio motor, ¿lo ven? Y aquí ya motor completo, con todas las bobinas conectadas. Aquí igual, primer tiempo medio motor, aquí motor completo, porque dice directo. Y este es el par resistente de la máquina, o sea, el par de la carga. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a este? Igual vemos el motor, ¿verdad? Que no es un motor común y corriente, ya tiene más puntas, internamente tiene unas conexiones. Ven aquí los diferentes motores que tienen internamente, como quien dice, conectados. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. El motor 1 va a ser el de las puntas L1, L2, L3 del lado izquierdo, y el otro medio motor va a ser los del lado derecho, L1, L2, L3, que están al lado derecho. Entonces vean más o menos el diagrama de control. Aquí hay otro ejemplo. Ven, si un medio motor, aquí el otro medio motor. Y ahí la forma de conectarlos. Primero en el arranque se conecta solo uno, se cierra solo este contactor, y en el segundo tiempo se conecta el segundo contactor para conectar el segundo, como quien dice, medio motor, que me funcione totalmente. Y bueno, estos arrancadores de estado sólidos, que esto ya es electrónico totalmente. O sea, alguien en algún momento dijo, ok, pero si yo hago arranques a tensión reducida por medio de un variador de frecuencia, que también se puede, los variadores de frecuencia hacen arranques a tensión reducida, yo puedo, como quien dice, sacarle esa parte del variador que me hace el arranque a tensión reducida y hacer solo un dispositivo para arranque, nada más. Él no me varía velocidad como el variador de frecuencia, y es más sencillo, más barato que un variador, obviamente, más pequeño también. Entonces ven, la conexión es súper sencilla. Tenemos un dispositivo de 3 entradas, 3 líneas de entrada, 3 líneas de salida. Las entradas son la alimentación y las salidas van para el motor, y ya. Aquí ustedes pueden ajustar las curvas, ¿verdad?, de arranque, porque vean que él va a tener diferentes curvas. Ven el arranque de él, digamos, comparándolo con respecto a un estrella delta, estrella triángulo. Ven este azul, que el estrella triángulo tiene este pico, ¿verdad? Yo les dije que a la hora de pasar de
Estrella delta se va a hacer un pico de corriente siempre. El arrancador suave o este arrancador estado sólido, creo que le llaman. Ajá, estado sólido también le llaman arrancador suave. Ven que él va a hacer un arranque suave, 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 sin picos de nada. Y el motor no va a sufrir. Entonces, bueno, si es una alternativa más para hacer un arranque bastante suave, sin que el motor sufra nada, sin que sufra ningún pico de corriente raro ni nada. Ahí, porque vean que a la hora, aunque ustedes, por lo menos el del autotransformador que tenía un montón de tiempos, ¿dónde estaba? Vean que siempre se van a ir generando picos. Aquí en este abajo se ve mejor. Ven que él viene aquí, se hace un pico acá, se hace otro pico acá. Entonces, con el arrancador suave o el arrancador de estado sólido que estamos viendo aquí, eso no pasa. Ven que siempre va a mantener constante, bueno, constante no, pero sí no va a tener ningún pico de nada. Y bueno, este rojo va a ser la corriente de arranque directo, ¿verdad? Vean donde está aquí, altísimo. Entonces, bueno, básicamente esos son los métodos de arranque a tensión reducida para los diferentes motores que existen. Espero haya quedado claro. Y bueno, ahí vamos a pasar ahora a contestar la guía.